Paz de Cristo, hermanos. En el nombre del Señor Jesús les saludo en este día. Les deseo muchas bendiciones. Que también la gracia del Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes, sus familias, que esté gozando de la presencia de Dios y esté fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a seguir con nuestras lecciones y en este día el título de la lección es Puesto los ojos en Jesús. Y estaremos leyendo durante la lección la versión de la Biblia Dios habla hoy. Ahora bien, para comenzar la lección le pregunto, en momentos de necesidad, ¿a quién acude? ¿De quién es que primero se acuerda? ¿Qué es lo primero que hace cuando tiene una necesidad? ¿Dónde busca los recursos? ¿Qué es lo primero que usted hace? ¿A quién acude? Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Leo en el nombre del Señor Jesús. Por eso, nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús sufrió en la cruz, despreciando la vergüenza de semejante muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Tenemos la necesidad indiscutible de poner nuestra mirada en Cristo en todo tiempo. En tiempos de peligro y en tiempos de abundancia, en tiempos de necesidad, en tiempos de holgura, cuando lloramos y cuando reímos. En tiempos de abundancia y prosperidad existe el peligro de alejarnos de Dios, más que en los tiempos de necesidad, porque es casi natural que en el tiempo difícil nosotros nos acerquemos al Señor, pero debemos siempre tener nuestros ojos puestos en Jesús. Esta epístola a los hebreos fue dirigida a cristianos que venían del judaísmo, eran judíos o prosélitos que habían creído en la religión judía. Ellos siempre estaban en el peligro de volver al judaísmo, creer otra vez y empezar a practicar los ritos y las costumbres de los ancianos, de los antepasados. El escritor les trata de demostrar la superioridad, en cuanto al hombre se refiere, de la era cristiana en comparación con el Antiguo Testamento. El capítulo 11 del libro de la epístola a los hebreos nos habla de los héroes de la fe. Luego, ahora que ellos se convierten en testigos de la clase de vida que debe vivir un hijo de Dios. Les demuestra todo lo que hicieron, cómo vivieron, cómo reaccionaron, la manera en que decidieron, y luego le dice, estos son los testigos que nos dicen cómo nosotros debemos vivir, la clase de vida que debemos tener. Y por eso en el capítulo 12, luego empieza diciendo, ya tienen todos estos testigos que les señalan el camino. Pongamos la mirada en Jesús. ¿Qué quiere decir puesto los ojos en Jesús? Literalmente mirando desde lejos o fijamente, o sea, una meta, el fin, el objetivo, el destino, a dónde queremos llegar. Eso es puesto los ojos. A lo lejos ya está fijamente puesto el afán, el interés en llegar ahí, a esa meta. No se refiere al ojo físico, a este órgano de la cara, sino al ojo interno, el del corazón, el enfoque de nuestro pensamiento. Se refiere también a nuestras prioridades. Generalmente miramos lo que capta nuestra atención, lo que nos está ganando el tiempo, la pasión, lo que nos genera interés. Se refiere a la motivación. Cuando miramos a Jesús, las cosas se hacen menos difíciles. El Señor nos prometió, el Señor nos dijo, el Señor Jesucristo está con nosotros, Cristo vive, Cristo sana, Cristo viene. ¿Le ha sucedido? Frente a la enfermedad, frente a la incertidumbre, frente a la debilidad, ponemos la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe, y las cosas se hacen más llevaderas.
porque estamos mirando al Señor. ¿Por qué entonces tenemos que poner los ojos en Jesús? Porque necesitamos un guía. Y este guía no puede ser un ciego, guía de ciegos. Necesitamos un guía fiel y verdadero. ¿Y quién mejor que nuestro Señor Jesucristo, que en Él la luz del mundo, el pan de vida, la luz que alumbra a todos los hombres? Los que han triunfado en el pasado lo han hecho porque han estado mirando a Jesús. Cuando dejamos de mirar a Jesús, empezamos a destruirnos unos a otros. Los que miran a Jesús, ellos llegan a la meta. Jesús es el único guía fiel en quien nosotros podemos confiar. La vida está llena de guías o personas que intentan atrapar nuestra atención, quitando nuestros ojos del Señor Jesucristo. Cuidado, Satanás el diablo, el Señor Jesús lo reprenda, anda como león rugiente alrededor nuestro, buscando a quien devorar. Nos encandilan las luces de la sociedad, de la ciudad, las tentaciones, las distracciones, el peligro de la distracción, de sacar la mirada de nuestro objetivo final, de nuestra meta, de nuestra prioridad. Jesús es el único guía fiel, pero hay una serie de factores que se presentan en su vida, en la mía, que tratan de guiarnos para desviar la mirada del Señor Jesucristo. Uno de esos factores es el poder humano. Sin embargo, Isaías 31:1 dice: ay de los que van a Egipto a buscar ayuda, de los que confían en los carros, en los caballos, de los que ponen su confianza en que tienen muchos carros y en que es muy numerosa su caballería, y no vuelven la vista al Dios Santo de Israel. No buscan al Señor. Ay del que confía en el poder humano. Ese poder es ficticio, efímero. Solo el poder de Dios nunca será vencido. Muchos ponen su mirada en las recompensas de este mundo y cambian su mirada desde Jesús. El Salmo 119, versículo 37 dice: no dejes que me fije en falsos dioses. Dame vida para seguir tu camino. Las vanidades de este mundo se traducen en engañador o falsos dioses. En esta versión se usa esa traducción. Vanidades, falsos dioses. Encierra todas las recompensas que ofrece el mundo sin Dios. La riqueza, el honor propio, el placer. De hecho, cualquier cosa que se interponga entre mi fiel servicio a Dios y yo, eso se vuelve idolatría. Cualquier vanidad, cualquier riqueza, cualquier placer, cualquier honor que no me deje servir bien a Dios es idolatría, es un Dios falso. Se interfieren, tratan de nublar nuestra mirada hacia Jesús. Los vicios. Lucas 9:62 dice: Jesús le contestó: el que pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás, no sirve para el reino de Dios. Las adicciones son cosa terrible, una dependencia física, una enfermedad. Pero todas las enfermedades con el poder de Dios se pueden sobrellevar y la adicción no es menos llevadera. Pero cuando estamos en una mirada fija, cuando estamos ocupados, conozco personas que nunca pudieron dejar de consumir alguna sustancia hasta que se vieron en un problema gravísimo que exigió toda su atención, un problema de vida. No tuvieron tiempo para andar pensando, mente ociosa, tiempo ocioso. Su esfuerzo estaba en salir adelante con eso por meses. Y no necesitaban consumir quizás algún síntoma en su cuerpo, pero habían cosas más importantes. Cuando la mirada está puesta en Jesús, cuando está puesta en el arado, no hay tiempo para distracciones. La falta de prioridades claras también puede ser un desvío de la mirada en Jesús. Lucas 21:5 y 6 dicen: algunos estaban hablando del templo, de la belleza de sus piedras y de las ofrendas que lo adornaban. Y Jesús dijo: vienen días en que de todo esto que estáis viendo no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Cuidado en dónde están sus prioridades. Para usted, ¿qué son importantes y qué cosas no son importantes? Definitivamente Jesús es lo más importante. El mundo y sus deseos pasan. Todo será destruido. A veces la mirada es quitada de Jesús
por seguir o mirar al hombre, sus logros, su grandeza, su vanidad. Primera de Samuel 16:7, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7 dice: pero el Señor le dijo, no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias. Yo me fijo en el corazón. Cuidado, debemos mantener nuestra mirada, nuestra vista puesta en Jesús. Los que han triunfado en el pasado lo han hecho con los ojos puestos en Jesús. Abraham, el patriarca, tuvo victoria, fue llamado amigo de Dios, porque no sacó su mirada de Jesús. Hebreos 11:10. Abraham esperaba aquella ciudad que tiene cimientos firmes, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Nunca miró lo que estaba aquí, esperaba lo que viene de allá. Moisés también se volvió un héroe de la fe, porque prefirió a Dios y no lo que le rodeaba. Hebreos 11:26. Consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías que gozar de las riquezas de Egipto, porque tenía la vista puesta en la recompensa que Dios le había de dar. Pedro, mientras estuvo mirando a Jesús, estaba en victoria, pero si desvía la mirada, es peligroso, puede hundirse. Mateo 14, 26 al 32 dice: los discípulos, al verle andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles: tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir a ti andando sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Bajó Pedro de la barca y comenzó a andar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse gritó: ¡Sálvame, Señor! Al momento Jesús le tomó de la mano y le dijo: ¡qué poca fe! ¿Por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Mientras Pedro seguía mirando a Jesús, no le interesó nada. Cuando empezó a mirar las olas, el viento, entonces se hundió. Los que mantienen la mirada en Jesús, ellos ganan victoria. Cuando dejamos de mirar a Jesús, empezamos a destruirnos unos a otros. Muchos no tienen tiempo para poner los ojos en Jesús porque están muy ocupados en criticar, analizar, evaluar, compararse, investigar, escudriñar la vida de sus hermanos. Cuando dejamos que nuestros ojos se desvíen de Jesús, empezamos a criticarnos, juzgarnos y atacarnos unos a otros. Gálatas 5, 14 y 15 dice: porque toda la ley se resume en este solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Tened cuidado, porque si os mordéis y os coméis unos a otros, llegaréis a destruiros mutuamente. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué esta división? ¿Por qué nos destruimos mutuamente? Porque cuando quitamos nuestros ojos de Jesús, empezamos a creer que somos buenos por nuestra propia cuenta. Empezamos a mirarnos en el espejo de nuestra vanidad y empiezan las odiosas comparaciones. Porque estamos cumpliendo con, decimos nosotros, estoy cumpliendo con Dios, no me congrego siempre, no falto. Hay otros que siempre faltan, porque diezmo de todo, ayuno más que los demás, no soy pecador. Como le suena conocido el ejemplo, ¿verdad? Ese publicano y aquel fariseo. Cuando dejamos de mirar a Jesús, empezamos a tirarnos flores a nosotros en lugar de darle la gloria a Dios. Y eso nos hace criticar a nuestros hermanos, dividirnos. Empezamos a caer sin darnos cuenta. Nos deslizamos hacia el error. Nos olvidamos que nuestras mejores obras no significan nada delante de Dios. Isaías 64:6 dice: todos nosotros somos como un hombre impuro y todas nuestras obras como un trapo sucio. Cuando el cristiano mira a Jesús, entiende y practica el amor y la misericordia. Terminemos la lección. Los que miran a Jesús siempre llegan a la meta y en victoria. Serán resucitados
aunque partan de esta vida antes de que suene la final trompeta. Juan 14, 1 a 3. Juan 14, versículo 1 al 3. No os angustiéis, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, no os habría dicho que voy a preparar un lugar. Y después de ir y prepararos un lugar, vendré otra vez para llevaros conmigo, para que vosotros también estéis donde yo voy a estar. Aquellos que tienen la mirada puesta en el Señor siempre tendrán fuerza para perseverar. El leopardo de la llanura central de África es un animal que sobrevive cazando. Sigue a sus víctimas a una velocidad enorme, más de 100 kilómetros por hora. Pero tiene un problema. En ese cuerpo elástico que él tiene un corazón demasiado pequeño. Así que no le permite esto mantener la velocidad por mucho tiempo. A no ser que el leopardo en su primer impulso tome a la presa, la perderá, porque ya su energía no le va a alcanzar y tendrá que abandonar la caza. Tristemente hay cristianos que se parecen al leopardo cazador. Responden al llamado de Dios con una energía explosiva al principio, pero no la pueden sostener por mucho tiempo y pronto fallan y se apagan. Hacen promesas de trabajar más fuerte y correr más rápido, cuando lo que necesitan no es más velocidad, sino perseverancia. Necesitamos un corazón más grande, mucho más movimiento, mucho más ruido, muchas más actividades, muchas más ocupaciones. Gente dice, no, yo no camino porque esta iglesia es refome, los hermanos son aburridos, hacen muy pocas actividades. Mentira. Si eso no es lo que nos da perseverancia, lo que nos da perseverancia es tener un corazón más grande hacia Dios, añadir más actividades, hacer más cosas, hacer más ruido, atacar las emociones. No nos sirve para tener un corazón más grande. Un corazón se agranda mirando a Cristo, teniendo puesta la mirada en Jesús. Solo con la mirada puesta en Jesús llegaremos a la meta y estaremos para siempre con el Señor. Le invito a que sigamos adelante. El tiempo pasado no puede estar perdido, no puede simplemente ser una mala experiencia. Sigamos adelante hasta encontrarnos con el Señor Jesús. Oremos a Dios y pidámosle que nos dé fuerzas para seguir adelante siempre. Padre, en el nombre de Jesús, sin usted nada podemos hacer. Muertos en delito y en pecado, fue por su gracia y misericordia que fuimos encontrados, llamados, Señor, de las tinieblas a la luz. Es usted quien nos salva, es usted quien nos cambia, es usted el que levanta los brazos cuando han caído y dobla las fuerzas del que no tiene ninguna. Señor, ponga en nosotros este tipo de consagración para tomar la mancera y no soltarla, sino seguir adelante, que no nos distraigan las vanidades, los falsos dioses, el ego, que no nos distraiga el hombre, el mundo, sus deseos. Que podamos, Señor, aprender de los héroes de la fe, tanto histórico-bíblicos como los contemporáneos, hombres y mujeres que han sido ejemplos de perseverancia en medio de toda prueba. Que nosotros podamos seguir, Señor, la misma senda, puestos los ojos en Jesús. Ayúdenos para poder ir adelante. Con su ayuda lo podemos hacer en el nombre del Señor Jesús. Tomado de la mano del Señor, tenemos el mejor compañero. En medio de las tormentas más grandes, Cristo nos puede ayudar a caminar sobre las aguas. Sigamos a Cristo, puestos los ojos en Jesús. Dios le bendiga.